Hoy temprano en la mañana, a las 8 en punto, el Instituto Nacional de Estadística, como era esperable, da a conocer la cifra de inflación, de IPC, para julio. Se pensaba que podía andar en el 0,2, 0,4, en ese rango, y dio 0,4, que es la parte más alta del rango. ¿Eso es peligroso? ¿Eso puede frenar las expectativas de que pueden bajar más las tasas y que nuestra economía pueda agarrar vuelo otra vez? Preguntémosle a Alejandro Ursúa, que es analista económico de la Universidad Andrés Bello. Alejandro, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo cayó en el mercado este IPC no tan alto como hubo meses anteriores, pero en el rango alto de lo esperado? Efectivamente, la expectativa del Banco Central hablaban de un 0,1 hasta un 0,4, que era el techo máximo de expectativa, siendo la media un 0,2, entonces de alguna manera también todo el rango más alto. Pero de alguna manera nos damos cuenta de que efectivamente empieza ya a ser sistemática la baja de la tasa, de la presión inflacionaria. Solamente muestra un botón. Julio del 2022 teníamos una inflación de un 1,4 anual, y hoy día fue un 0,4, o sea, ahí tenemos ya solamente un punto de diferencia. Tenemos una tasa, una inflación acumulada en lo que era los últimos 12 meses de un 6,5%, y eso hace ver que efectivamente las proyecciones de inflación hacia fines de año van a estar en torno a lo que decía la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, en torno al 4 o el 4,2%. Ya, eso, por lo tanto, partamos por ahí. No, a tu juicio, no hace peligrar la meta a fin de año ni que volvamos atrás en el camino tan doloroso que fue el inflacionario. A ver, es difícil. Nosotros hemos visto también cómo en forma paulatina se han ido normalizando una serie de faenas productivas, de procesos productivos, de abastecimiento de oferta, que de alguna manera habían sido los principales precursores, ¿no es cierto?, de estas crisis principalmente de inflación sostenible. ¿Ya? De hecho, hemos visto lo que nosotros denominamos la inflación sin volátiles, que esta inflación, ¿no es cierto?, cuando sacamos los productos alimenticios, los costos energéticos, hemos visto que de alguna manera esta presión de inflación sin volátiles se había hecho mucho más permanente en toda la economía, y hoy día efectivamente también está empezando a bajar. El mes pasado fue un 0%, este mes fue un 0,3%, y tenemos una anualizada de, ¿no es cierto?, 9,1 a un 8,5. Entonces, efectivamente estas tasas ya están también empezando a ceder. ¿Y qué fue lo que explica este 0,4 y no 0,2 o 0,1? ¿Por qué? Principalmente tenemos los principales, hay que recordar esto, ¿no es cierto?, que a la gente que nos está viendo que son 13 divisiones que calcula ¿no es cierto?, el gasto familiar chileno en estas 13 divisiones. Entonces tenemos desde arriendo, gastos de cuentas básicas, transporte, comunicación, etcétera. Y las que subieron fuertemente fue esta vez el 70% de estos incrementos de precios fueron alimentos, en donde la subdivisión de carnes, principalmente carne roja, tuvo un incremento de 3,5%, y también los productos de hortalizas, y en donde ahí los tubérculos, las papas tuvieron un incremento de un 20%, pero obviamente las hortalizas eran un 3%. Entonces, de alguna manera eso, con otras, ¿no es cierto?, y otras divisiones que van variando y van bajando, hace, ¿no es cierto?, que lleguemos a este gran número. Por eso mucha gente que de pronto nos ve en las casas y dice, oye, pero ¿cómo? Si yo fui a la feria o yo fui al supermercado y encontré que los productos estaban mucho más caros, porque a lo mejor puntualmente ese producto que esa familia compra en mayor medida, cuando yo lo llevo al promedio, ¿no es cierto?, lo que gastamos los chilenos, tiene, ¿no es cierto?, a lo mejor un menor peso. Eso es un poquitito lo que explica este proceso inflacionario. Y si nos pasamos a algo que es sumamente relacionado, porque son las tasas de interés. Vimos hace muy poco que el Consejo del Banco Central, de manera unánime, rebajó las tasas, si no me equivoco, en 1,5 puntos. En un punto completo. Un punto completo, llegando a ser la baja más grande en 14 años, si no recuerdo mal en la noticia. ¿Cómo ves tú el devenir de la tasa en lo que queda de año? Porque la tasa de interés le pega muy directamente. Muchas personas están esperando o pedir un crédito hipotecario o pedir un crédito de consumo o un crédito de enlace para poder hacer su negocio, comprar una máquina, un refrigerador, en fin. A ver, técnicamente cuando hablamos de la principal función del Banco Central está mandatado constitucionalmente para mantener a raya la inflación, ¿ya? Estabilidad de precios, le llaman, entiendo la ley. Exactamente. Entonces, lo que hace esto de alguna manera, para que la gente no entienda, lo que hacen es, y esto funciona más bien como los antibióticos, ¿ya? Vale decir, yo aplico una medida y pasan empiezan a pasar ya la tercera semana, al mes y medio, recién los elementos que yo tomé empiezan a surtir cierto efecto, ¿no es cierto?, en el cuerpo humano. Pasa lo mismo con la economía. Tenemos en este caso, ¿no es cierto?, una inflación que ha ido cediendo terreno. Estamos hoy día en una anualizada de un 6,5% versus, ¿no es cierto?, el 12,3% que teníamos el mes de enero.
y automáticamente eso le va abriendo una brecha al Banco Central de efectivamente poder empezar a bajar las tasas, que significaría en términos muy gráficos echar a andar nuevamente los motores de la economía. Hoy día con una tasa tan alta, lo que hace, ¿no es cierto?, el subir la tasa es que haya menos plata circulante, sea más caro pedir plata, y como eso, ¿no es cierto?, va a haber menos demanda de bienes, y al haber menos demanda de bienes, el precio de esos bienes no va a subir. Es un poquitito la lógica de las tasas altas. Entonces, obviamente hoy día, con esta perspectiva que tenemos de llegar, ¿no es cierto?, a la vecindad del 4,1%, que es casi el rango meta del Banco Central, en términos de variación, deberíamos esperar, ¿no es cierto?, que las tasas empezaran a bajar, pero ahí también está empezando a surgir el nuevo fantasma de la economía chilena, que es el incremento del tipo de cambio. Eso, el dólar, 8,60, 8,62, y hoy día tuvo, ¿no es cierto?, estuvo prácticamente coqueteando en algunas partes con los 870 pesos. Y eso afecta directamente a la inflación, entre otras cosas. Sin duda. A ver, yo creo que aquí puede ser, la pregunta es con qué velocidad impacta. Obviamente los productos más volátiles como ¿no es cierto?, los costos energéticos, los productos cárnicos, los productos importados de alimentación, obviamente es mucho más fácil ahí el efecto, ¿no es cierto?, porque es mucho más inmediato. Yo no tengo productos de bienes de consumo duradero. Yo lo más probable a lo mejor que cuando hice mi proyección en el mes de enero para comprar televisores para vender en Chile, teníamos un dólar 900 y tanto. Entonces a lo mejor yo por ahí hice la proyección, entonces hoy día de alguna manera puedo tener un rango de tolerancia, ¿no? Pero obviamente los productos más bien de consumo, ¿no es cierto?, de consumo más corto plazo, podría tener un efecto. Y ahí empieza el escenario, se empieza a complejizar, ¿no es cierto? Hoy día el tipo de cambio está buscando un nuevo piso de un 875 pesos, yo creo que va a llegar en este nuevo rango, y nos damos cuenta que mientras nosotros bajamos las tasas, ¿no es cierto?, Fuera suban, pues. Europa y Estados Unidos Europa y Estados Unidos volvían a subir las tasas, y lo que es la FED, que es nuestro homónimo del Banco Central en Estados Unidos, decían, ¿no es cierto?, garantizaban que no iban durante este año descartaban subir, o sea, bajar las tasas de interés, y probablemente había una nueva suba de tasas, tratando de efectivamente llevar a neutralizar el efecto inflacionario. Sí, claro, eso es para Estados Unidos, que no están preocupados de nosotros, naturalmente. La autoridad monetaria ya está preocupada de ellos mismos. Pero si nosotros bajamos y ellos suben, se va a producir un diferencial que nos va a subir el tipo de cambio aquí. Exacto. Porque obviamente con una tasa de interés más alta allá, los capitales van a ir a resguardarse o a ponerse o a ganar utilidades fuera, y para eso hay que comprar dólares aquí y salir hacia afuera. Y también por otro Entonces lado, la presión sobre el dólar va a seguir subiendo. ¿No es cierto? Y por otro lado tenemos el inversionista, ¿no es cierto?, extranjero, que dice, yo a lo mejor en llevar mi dinero a una economía emergente, Chile, Brasil, Perú, probablemente con 2% de tasa de diferencia no corro riesgo país, ¿no es cierto?, riesgo de colocación, de rescatar las platas, y la prefiero a lo mejor ganar menos pero más seguro. Y obviamente eso hace que entren menos productos. Por otro lado, cuando nosotros vemos el producto de las exportaciones de Chile, durante el mes pasado tuvimos una contracción de exportaciones de un 7,6%. De exportaciones. Estamos exportando menos. Porque además también nos damos cuenta que nosotros esperábamos, ¿cierto?, que post pandemia prácticamente el mundo de tener, ¿no es cierto?, una vorágine de consumo en donde nos íbamos a reactivar todo rápidamente, en donde China iba a seguir poco menos a comerse el mundo. Y hemos visto que nuestro principal socio comercial también está súper alicaído, en donde las cifras que tenemos hoy día se esperaban, ¿no es cierto?, por ejemplo, en exportaciones han tenido una baja durante el último mes de un 14%, de importaciones de un 12%. Entonces, eso hace que nuestro principal socio comercial también esté mucho menos dinámico, por ende, son a ellos a quienes le vendemos, son nuestros clientes, y los llevamos estamos trayendo menos dólares con menos exportaciones. Exactamente. Hay menos dólares aquí y sube su precio. Y si a eso yo le pongo, ¿no es cierto?, una situación compleja también, no solamente de China, sino que Estados Unidos y la zona euro, en donde nosotros vendemos commodities, principalmente el cobre y el litio son los commodities que hoy día estamos exportando, obviamente el valor de estos mismos productos también bajan, y por ende también entran menos dólares también en la economía chilena. Entonces ahí se está generando una tormenta perfecta que a mí también me está generando un foco de preocupación que de hacerse más persistente, obviamente a lo mejor podría peligrar esta meta del Banco Central de mantener a raya la inflación, porque hay que recordar que aproximadamente un poquito más del 70% de los productos que componen la canasta con la cual nosotros calculamos el IPC están indexados en dólares. Entonces, principalmente lo que más nos afecta en forma mucho más directa a la gente que nos ve en la casa son los productos importados, por ejemplo, como la carne. Aproximadamente el 80% de las carnes rojas en Chile son de origen importado, entonces por ende vienen en dólares. Sube su precio. Exacto, los combustibles, ¿no es cierto?, que también nosotros los combustibles fósiles, Chile, prácticamente el 95% de los combustibles fósiles que utilizamos en Chile son exportados. Entonces, obviamente ahí empezamos a tener esta escalada de precios que hace que sea bastante más complejo el escenario. Es decir, si entendí bien, este escenario con el tipo de cambio eventualmente te hace pensar que, no que pone en riesgo, pero que te asusta un poco de que
de que el tránsito de la inflación que venía bajando, y la presidenta del Banco Central dijo que llegaría en torno al 4% a fin de año, en una de esas puede fallar un poco esa proyección? Fruto de lo que está ocurriendo afuera y el Son mundo. siempre proyecciones, entonces obviamente puede bajar, hay que ver que... ¿Puede bajar más lento de lo que pensábamos? Exacto, el último IPOM, por ejemplo, que es el informe de política monetaria del Banco Central, también hablaba que iba a haber una economía, un comercio exterior mucho más activo de lo que efectivamente ha sido. Vemos también a Estados Unidos bastante alicaído en ese factor. Vemos a China efectivamente en problemas. Entonces, la pregunta es, hoy día a nivel mundial, ¿quién toma la posta de China? India hoy día le falta muchísimo, en términos, ¿cierto?, de Producto Interno Bruto es muy lejano lo que puede ser la economía china. Se proyecta prácticamente lo que era China hace 25 años atrás, 30 años atrás, en términos de PIB. Entonces, obviamente, eso hace difícil ese escenario. Entonces, hay que estar muy, muy cauto. Y efectivamente, hoy día, lamentablemente, vamos a tener, ¿no es cierto?, un año económico con contracción. Yo creo Eso, que, ¿y crecimiento por último? ¿Cómo lo ves? yo creo que este año prácticamente estamos firmando una contracción de un 0,5%, bajo mi juicio. 0,5 negativo. 0,5 negativo. Decreciendo. De crecimiento. Y ya esperando para el año 2024 un crecimiento de un 2% aproximadamente, pero con una tasa de comparación también muy, muy mala. Hay que recordar que cuando nosotros hablamos del IMASEC, hablamos del índice mensual de actividad económica del mes de julio del 2023, comparándolo exactamente con el julio del 2022. Por eso hablamos también de cuántos días hábiles hubo, ¿no es cierto? Todo esto para efectivamente tratar de comparar peras con peras. Como va a venir, ¿no es cierto?, ya se espera que a contar de septiembre, que ya tuvimos malos IMASEC durante septiembre del 2022, la tasa de comparación va a ser menos exigente y por ende deberíamos tener mejores resultados hacia el último trimestre. Pero es un término complejo y aquí nuevamente lo que hablábamos en otro espacio que también me habían invitado acá es la necesidad de ponerle prontamente, ¿no es cierto?, respuesta a elementos de incertidumbre que se han prolongado en demasía en nuestra economía nacional, como es ¿no es cierto?, la discusión de la reforma previsional, de este pacto tributario que hoy día está tan enlodado, ¿no es cierto?, con este proceso, con este escándalo de las fundaciones, y el proceso constituyente, que a la larga son tres pilares en los cuales también descansa importantemente la inversión. Yo, para poder invertir, no se trata de un castigo político, no se trata, ¿no es cierto?, de castigar al gobierno turno, sino que es pragmatismo. Yo, después de ver cuánto me cuesta el impuesto, cuánto estoy pagando, ¿no es cierto?, en leyes sociales, digo, perfecto, esta es mi tasa de rentabilidad de mi negocio. Y para tener mi tasa de rentabilidad de negocio, yo obligatoriamente tengo que tener clara esa regla. Y esa regla hoy día en Chile estamos anunciando que las vamos a modificar y se ha ido alargando en demasía esta proyección desde prácticamente el segundo gobierno de la presidenta Chile, y eso obviamente no puede ser. Yo creo que es importante también cerrar capítulos. Y si vamos a llegar, por ejemplo, a un nuevo pacto fiscal, que ese pacto fiscal hable entre los acuerdos que no se va a volver a tocar, ¿no es cierto?, este pacto fiscal en los próximos 10 años. Entregar un poco más de certeza, porque obviamente la inversión es el principal motor para el crecimiento económico. Alejandro Urzúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Al contrario, Matías, muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Chao, chao. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Para informarte en todo